buenas amigos de YouTube, conocedores de economía, política y visitantes de internet. Una vez más, mi nombre son Políticas Económicas Siglo XXI. Bueno, vamos a hablar de un tema un poco extenso, pero que muy pocos comprenden. Vamos a hablar de la política monetaria. Bueno, la política monetaria, para empezar, introduciendo estos términos, es una rama de la política económica que establece el conjunto de medidas de autoridad al dinero. El principal ejecutor de quien controla dicha política es el Banco de la República. En el caso de Colombia, es el Banco Central de Colombia. También es apodado como la política financiera. Considera este ejecutor el aumento de dinero, los aumentos de transacciones y los aumentos de precios. Las emisiones son las entes creados nuevos de dinero circulante dependiendo de las necesidades de la economía. El Banco de la República aumenta o disminuye el dinero dependiendo las necesidades que vean en el entorno económico. Se aprueba la emisión siempre y cuando toda la junta directiva del banco acuerden dicha emisión. Las variables son la oferta monetaria. Esta es entendida como la cantidad o el volumen de dinero disponible económicamente. Esta es como se debe entender la base monetaria y cómo el banco controla el dinero por medio de esos entes. Los tipos de dinero, con base a este gráfico de referencia como base monetaria, hay ciertos tipos de dinero. M0 siendo la totalidad de billetes y monedas, entendida como la base monetaria que está en la cúspide. El M1 es igual al M0 sin las cantidades de dinero y monedas que tengan los bancos privados, más las cantidades que vemos a simple vista, siendo este el M1. El M2 es el M1 más las cuentas y depósitos inferiores a 300 millones de pesos colombianos. Y el M3, que siendo más todos los depósitos y digamos que el flujo más grande es el M3, siendo el M2 más todos los activos monetarios restantes, siendo estos bonos, letras, divisas extranjeras, etc. Los propósitos del ejecutador, siendo este el Banco de la República, es ejercer autoridad nacional en las monedas, principalmente tener una moneda estable a nivel interno, mantener controlada la inflación. Este es con base a cómo ve el flujo económico y digamos una estabilidad en la sociedad. Otro es mejorar el bienestar de la población, digamos que controlando la inflación por medio de ciertos mecanismos para no subir mucho los precios ni disminuir la calidad de vida. También alcanzar, aparte de esos crecimientos y el bienestar de la población, este es uno de los que muy poco pretenden, que es proteger la productividad nacional. Se ve muy perjudicada, ya que se está vendiendo lo nacional y siendo muy dependientes de empresas y
inversores externos. Debido a entes inflacionarios, se debe tener en cuenta la reducción del desempleo indirectamente por medio de la inflación y la moneda. También aumenta la demanda agregada. Bueno, esto es una discrepancia por medio de la oferta y todos los flujos, digamos, monetarios e isocuánticos. Bueno, también otro propósito del banco es invertir en títulos valores. Bueno, por medio de los bonos y toda esta temática del M3, de los bonos y entes, pues no se ve muy beneficiada a nivel nacional, pues ya que la inversión se da más en términos extranjeros. Y esto, que es muy importante, pero que la gente no lo toma en cuenta, es disminuir los créditos. Ese es uno de los principales propósitos, aparte de los 4 primeros. Bueno, los objetivos es fluir dinero equitativa y eficazmente. No se debe manipular el dinero, imprimir dinero por imprimir, ya que generaría un caos inflacionario. Con respecto a se debe tener un control de la moneda, como había mencionado, en la que se debe estabilizar los precios y prevenir las inflaciones. Un objetivo también es elevar el boom, siendo entendido como el boom del crecimiento económico, que es el de favorecer el bienestar social. También debe establecer un equilibrio en la balanza de pagos, favoreciendo el llamado proteccionismo nacional y entes y regímenes de vigilancia e importación, exportar más e importar menos. Bueno, claro, esto tenerlo controlado, ¿no? Con respecto al crecimiento, se debe tener una productividad con respecto al PIB y la demanda agregada, y tener un pleno empleo, pero digamos es especulativo, ya que en ninguna economía creería yo que hay pleno empleo. Bueno, se proporciona puestos de trabajo como lo han venido haciendo, pero que a la misma vez van saliendo otros empleados quedando en modo desempleado. Y como había mencionado, reducir el desempleo cíclico, que es el desempleo en el que unos entran y otros salen, pero esto se vuelve, digamos, una anacronía económica. Bueno, la fijación de, digamos, el margen estadístico frente a una economía más o menos estable a nivel, digamos, nacional y términos internacionales, de la inflación objetivo es el margen del 3%, siendo conocido en países de habla inglesa y de potencias como The Inflation Targeting. Se mide anualmente por medio del IPC, siendo el índice de precios al consumidor, pero en la que se ve compensada y ajustada cada año siguiente. Bueno, el banco en la política monetaria es ayudado por medio de la política cambiaria, que ejerce un control de circulación, y la política fiscal, que es el financiamiento por medio del déficit, siendo esta regida por el Estado gubernamental. Se determina por medio de la incertidumbre cuando hay una inflación actual, y se intervienen por medio de tasas de interés
A esto es lo que muchos ven como economía estable, a pesar de, digamos, la demanda incrementada de dinero. Por eso es que muchos dicen que no hay dinero, pero hay precios bajos en el corto plazo. Bueno, los instrumentos de financiación son los OMO, o operaciones de mercado abierto, en las que el Banco Central, por medio de la política monetaria, ejerce tasas de redescuento, tasas de encaje. Estos son más para inversionistas. Las emisiones de todo tipo de activos y de dinero, control de las tasas de interés, siendo un factor importante para las inversiones nacionales. Y un factor que no se tiene presente es la persuasión moral, de cómo tener, digamos, un ente de atracción monetaria y de calidad de vida a nivel nacional. Bueno, hay ciertas disyuntivas que no tienen presente, bueno, más que disyuntivas son coyunturas económicas, siendo esta el conocimiento de la población, cómo esta va disminuyendo, haciendo que se vea menos el flujo de dinero, la rigidez de la oferta, como debido al conocimiento de la población va disminuyendo y la demanda va a aumentar, pero la oferta va a disminuir. También se especula que hay una cantidad de recursos, pero siempre está limitada debido a la población y al consumo del mismo. Bueno, otra principalmente en la que muchas apoyan, pero que no entra en la contabilidad nacional, son las economías subterráneas, siendo estas el narcotráfico. Esto hace que el dinero se reduzca y los precios aumenten, ya que hay dinero entrante que no es controlado por el Banco Central y se contabiliza aumentando los precios, lo que la sociedad no quiere, que aumenten los precios, pero si apoyan el narcotráfico. Esto es una falacia que los entes políticos están controlando por medio de diálogos y medios defensivos contra estas economías subterráneas. Otra cosa es que la satisfacción de las necesidades básicas de la humanidad no las tienen en cuenta. Me refiero a que sí controlan los, digamos, entes económicos con base a los precios, pero que no tienen en cuenta las necesidades de toda la población en general, digamos, llegando a un sociocomunismo. Bueno, la otra coyuntura disyuntiva, que suena un poco contradictorio, son las depreciaciones macroeconómicas, ya que contablemente hay muchas devaluaciones y depreciaciones, pero que no se tienen en cuenta la vida útil de cada producto o de cada bien. Bueno, aparte de esto, con base a la población y la poca población que tiene cierto conocimiento en bajan las inversiones nacionales, haciendo que haya más dependencia hacia los términos extranjeros. Otra cosa son los supersalarios, que estás con base a los ahorros
Y bueno, a esto hay una disyuntiva del ahorro, pero que con base a los supersalarios se ve una ineficiencia en la cantidad, digamos, distribuida de dinero a nivel nacional, siendo contabilizada como un salario muy eficiente para una persona, pero que contablemente se contabiliza para muchos, siendo esta solo regida para una persona. Bueno, el clima afectador, que es como con base a los términos económicos, cómo la calidad de vida se ve afectada, y el clima económico repercute a toda la sociedad, pero el principal factor económico que no tienen presente es el tiempo. Bueno, a esto hay, digamos que ciertas fórmulas como la ley de Walras, etcétera, que van, digamos, movilizando el dinero y pues no repercuta tanto en la sociedad, pero el tiempo con el que hacen mover, digamos, la productividad y el factor inversor en la sociedad para no disminuir la calidad de vida, pues repercuta. No tienen controlado el tiempo, además de la política fiscal, que hablaremos en otro video. Bueno, las ineficiencias que se tienen es el control de toda la demanda agregada, como había dicho. Toda la sociedad demanda dinero, demanda bienes, pero ofrece poco. Esta es la problemática que no puede controlar el banco, toda la productividad nacional, ya que pues por medio de la educación se ve muy poco reflejado. Este es más con respecto a la política fiscal, siendo esta el control de importaciones para la producción. Sí, es claro tener presente que se debe importar para producir, más no para consumir, pero que debido a la vasta sociedad y aumento de la población se tiene que importar más de lo que producimos, y ahí es cuando entra la sociedad en déficit y los aumentos por ende encarecen. Bueno, aquí es una controversia, el bajo conocimiento de cantidad de recursos. Bueno, esta es una digamos problemática que yo veo, pero que supuestamente se tiene como límite, que es el bajo conocimiento de la cantidad de recursos. Se especula que hay cierta productividad y ciertos recursos que produce, digamos, la sociedad aquí en Colombia, pero que en realidad no se sabe los otros recursos y bienes que se están ingeniando legalmente como ilegalmente para, digamos, la producción, y así aumentar, digamos, el flujo monetario sin que repercutan los precios. Bueno, otra ineficiencia es el deterioro de la producción en la canasta familiar. Como está por medio del consumismo, se va alterando los precios, pero no se es productivo en el modo de producto. Me refiero a producto a la elaboración de los mismos y no por el ente de trabajar. Se trabaja, pero no en la producción de exportación de bienes. Bueno, otro es el movimiento ahorrativo inversionista externo, que son todos los movimientos que se ahorran junto con las inversiones externas, pero que esto en el largo plazo se ve reflejado en la calidad de vida, disminuyendo los mismos y aumentando los precios. Esto es conocido en
mm, entes ingleses y políticas, digamos, americanas y de habla inglesa, como Saving Growth. Bueno, otro es la falta de conocimiento en la depreciación y el deterioro en los bienes globales, como había mencionado. Hay muchos bienes que se deprecian llegando hasta el cero, pero que no evalúan la calidad de vida y su vida útil. Y bueno, este es el más importante que no tienen presente, son los déficits de distribución. No se distribuye, digamos, de manera eficiente la fluctuación del dinero, pero que es por misma culpa de nosotros mismos como estado social de no producir, ya que tienen que tener presente la sociedad que la producción es el medio que suple el dinero para una mejor suplencia y calidad de vida. Bueno, en otro ámbito, ya pasando a la historia, este es desarrollado por Irving Fisher, Conrad Weiser y Clark Warburton, siendo este el primero en clarificar, digamos, establecer la política monetaria y todos sus regímenes, además de un gran conocido llamado Milton Friedman, siendo estos los principales monetaristas. Bueno, con base a esto trataron de impulsar la estabilidad macroeconómica y tratando de tener ideologías más globales a modo que no repercutan a la sociedad. Bueno, con base a los clásicos, por ejemplo como John Stuart Mill, establecieron que los precios son dependientes por la masa monetaria. En el keynesianismo, por John Maynard Keynes, la estabilidad macroeconómica debe ser enfatizada en la política fiscal. Bueno, aquí hay una controversia, ya que Keynes fue en la Gran Depresión de 1929 y los precios y todas las inversiones pues estaban especuladamente perdidas. Como se verá posterior, bueno, este término de la política monetaria es muy criticada en la macroeconomía, en todas las escuelas y universidades, pero que en ciertos términos tiene razón cuando se vean más adelante. Debido a todas estas escuelas, con base a las recesiones y cracks desde 1929 a la recesión americana entre el lapso del 2008 y 2009, porque no fue un día, eso siempre lleva un suceso hasta el acontecimiento, pues es muy poco eficiente, ya que solo se dan en ciertos términos económicos. Y este debate fue pionero principalmente en Nueva Zelanda, con base a la política monetaria, en la que surgió primero como medida eficiente. Bueno, es apodadamente indirectamente como monetarismo, como había mencionado. Y bueno, esta ortodoxia de base en la política monetaria fue traída por Edwin Cameron. Bueno, las inversiones públicas estabilizan las finanzas monetarias. Bueno, esta es un poco de historia. Con base a la teoría cuantitativa del dinero, que fue formalizada por Irving Fisher en 1911, establecía la relación de precios, bienes, la velocidad y la masa. Bueno, que esto posteriormente lo entenderemos como ley de Walras en otra dinámica, siendo esta fórmula P por Q igual a MB, ceteris paribus, siendo P por Q como precios por cantidades, o también referido
como PIB nominal. Aquí está la contextualización de las convenciones de la fórmula. P, nivel de precios. Q, producción de bienes y servicios. Y M, siendo masa monetaria. Y B, velocidad circulante del dinero. Teniendo algunos datos, se pueden hallar la fórmula cuantitativa del dinero, pero que si no se tiene en cuenta, pasaremos a la trampa de liquidez, ceteris paribus, que reduce la velocidad y aumenta la base monetaria, como lo veremos en este gráfico. A medida que aumenta el tipo de interés, pues la cantidad de dinero se ve menor, pero que la oferta de dinero aumenta en el plazo. Bueno, un mecanismo, digamos, para buscar más eficiencia en la política monetaria es por medio de la política de descuento, que es determinar las tasas redescuento, fijar la oferta en los títulos redescontables, establecer condiciones crediticias a corto plazo, siendo esta una terminología en la sociedad que se ve muy poco convencional, ya que la gente toma créditos a muy largo plazo y eso hace que los intereses sean mayores que el crédito y tengan que pagar más de lo que ganan. Bueno, tener reservas de dinero, esa es otra parte de la política de descuento, que hacen aumentar los descuentos y disminuir las reservas. Esto hace aumentar los gastos. Y disminuir los descuentos cuando se aumentan las reservas hacen que se ejerzan más préstamos bancarios. Por medio de la variación del coeficiente de caja, siendo este el porcentaje de depósitos bancarios guardados para prestar, se apodan como encaje bancario o coeficiente legal reservorio. Esto hace que se reduzca la variación y aumenten los préstamos. Esto es cuando aumenta el flujo de dinero, y viceversa es cuando disminuye el flujo de dinero, pero que se debe tener una prevención en la oferta monetaria. Con base a las operaciones de mercado, que es un mecanismo, digamos que muy utilizado en el OMA, siendo las operaciones de mercado abierto, como había mencionado, siendo estas las operaciones hechas con títulos en la deuda pública en el mercado. Esto hace gestionar el círculo fluctuante de dinero por medio de la compra y venta de activos y bienes bancarios ejercidos por el Banco Central, además de disminuir en el tipo de interés para, digamos, atraer mayor inversión a nivel nacional. Bueno, esto tiene unas causas por la oferta. Bueno, la primera es por medio de la cantidad, que es cuando se compra o vende títulos variando las cuantidades reservorias de capital, ya sean expansivas o contractivas en el mercado. Además de que el banco vende títulos, también el banco retiene dinero. O sea que en el flujo de la oferta de capital disminuye. Bueno, en el tipo de interés, cómo repercute en la sociedad por medio de la compra y venta de títulos de la deuda pública, digamos, reteniendo más dinero y haciendo que la renta fija en el mercado pues no sea tan eficiente. Además de que la aplicación tanto en política expansiva o restrictiva hace aumentar la oferta de capital y eso hace que los precios aumenten en sí y la sociedad se vea que afectada por el aumento de los mismos. Los instrumentos cualitativos, que es otra terminología aparte de las causas de la oferta de mercado,
son las herramientas que analizan la oferta del dinero. Una principalmente es el efecto anuncio, que es la publicidad de las medidas y comportamientos de las expectativas del banco cuando está reflejada, por ejemplo, en los anuncios de televisión, cuando sale nuevos billetes para pagar ciertas, digamos, bienes en la sociedad, además de cómo se ve reflejado la inflación y las bajas tasas de interés. Bueno, los mecanismos que se transmiten son estas variaciones concretas que se presentan en el freno de la inflación. Son medidas reductoras en las reservas bancarias, por ejemplo, la venta de los títulos de Estado, el aumento de los tipos de interés, siendo estas disminuciones de créditos, como créditos de libre inversión, pero que la sociedad no sabe cómo invertir o en qué invertir, sino lo hacen más bien para el consumo y sobrevivencia humana. Otro es la reducción de reservas bancarias que contraen los depósitos. Esto hace que se disminuya el ahorro, que es una buena política en el cierto momento, ya que pues no hay disyuntiva y problemática de ahorro. Esta se ve por digamos, la llamada malchuza de cajeros electrónicos y bancarios. Cuando se aumentan los tipos de interés, reducen los gastos e inversiones, haciendo que, por ejemplo, se reduzca la demanda agregada, reduce la inflación, es bueno, pero que se tiene la disyuntiva de empleo. Muchas personas saldrían del mercado aullando para subsanar las economías de la sociedad y de las familias. Además de que hay que aclarar que la política monetaria en el largo plazo ofrece una neutralidad oferente, circulante, poco modificada. ¿A qué hace referencia esto? Que por medio de la política monetaria, cuando se le haga pleno caso, ofrece una neutralidad en la oferta, o sea, ya todos tendrían más eficientemente dinero y tendrían menos variables para modificar en los precios, en las inversiones y en todos los entes de la demanda agregada, pero que en el mediano plazo hace que haya disyuntivas con el keynesianismo y con la calidad de vida, a lo que los keynesianistas pues buscan solución frente a este problema. Los tipos, como por ejemplo la expansiva y la contractiva, veremos que en la expansiva hace aumentar la oferta del dinero, de capital principalmente, por medio de la cantidad. Hay que clarificar. Reduciendo la tasa de interés que los préstamos bancarios para el consumo, incentivar las inversiones. Esos son los tipos para motivar a que haya una expansión de dinero. Bueno, reducir encajes bancarios, siendo estos aumentar préstamos, pero cuando se tengan igual reservas en los bancos. Comprar deuda pública, que hace aumentar la oferta de capital, pero digamos haciendo un aumento de gasto público y por ende hace incrementar los impuestos que a nadie le gusta, pero que se tiene razón porque se tiene una falacia de un Estado corrupto y nadie quiere dar nada, por la misma paradoja de ahorro que los grandes parlamentarios tienen. Bueno, esto hace, por medio de la expansión, hace que se provoque inflación
el aumento descentralizado sostenido en el tiempo de los precios, y pues la gente se ve insatisfecha de por qué todos los precios, hasta que no tienen impuesto, siendo estos los de la canasta familiar, aumenten y no puedan suplir las familias. Además hace que aumenten las transacciones, la velocidad del dinero hace aumentar y por ende la inflación se ve descontrolada, haciendo que en el plazo, tanto en el corto y en el largo plazo, se vea una disminución del desempleo. Pero esto es una paradoja, ya que nunca hay empleo pleno, pero que sí se puede disminuir el empleo, pero por medio del dinero se tendría que reducir, ya que muchos tendrían el medio laboral para ejercer y captar dinero. Esta política expansiva hace que haya una recesión técnica, ya que pues la gente ahorraría más, digamos, para consumo o para inversión, pero que no se tiene en cuenta la movilidad en sí, y eso hace una recesión en el corto y mediano plazo. Además de tener presente que la expansión hace que se tenga en cuenta muy presente la disyuntiva social de la población, como esta, cuando aumenta, se ve reflejada la menor producción de dinero por la poca educación y cultura que se tiene ante el mismo. Bueno, esto es el flujo de cómo fluye la oferta monetaria por medio de la tasa de interés, que cuando disminuye la tasa de interés se ve mayor reflejado la oferta de dinero, lo que muchos quieren, pero que en sí la demanda del dinero disminuye. Hay más dinero, bajan las tasas de interés, pero la gente, al consumir más dinero, no se ve reflejado bien. Cuando se cae en recesión, hablamos de un PIB que está por debajo del que potencialmente puede alcanzar. Esto alcanzando y llegando a recesiones técnicas. Las inversiones y los ahorros, cabe mencionar, disminuyen. Ya no se invierte tanto en educación y en producción ni investigaciones, a lo que esta es una crítica mía al Estado, que mucho dinero y capital que se entra en las facultades y universidades e institutos de investigación, pues no se está viendo reflejado, ni siquiera por parte del Estado. Bueno, esto también hace que aumente la tasa de desempleo cuando está en recesión. Se debilita la inflación, puede ser muy volátil e incrementar descontroladamente, y esto hace que hayan pérdidas de los empresarios, expulsando personal, vendiendo acciones, suplir y llegar hasta el punto de quebrar las empresas, que esto tiene que tenerlo muy en cuenta el Banco Monetario, el Banco Central, con la política monetaria, además de tener ayuda del Estado, del gobierno, el Estado gubernamental, por medio de las políticas fiscales, siempre y cuando tengan en cuenta y muy presente cómo es el comportamiento de la sociedad. Ya con respecto a lo que en sí la mayoría del Banco Central hace por medio de la política monetaria, en una restricción es disminuir la oferta de capital por medio de cantidad,
Bueno, esto tienen que hacerlo aumentando las tasas de interés, ya que hay menos préstamos, ya que solo los préstamos se verían más que todo para las inversiones y el consumo se vería, digamos, en mayor necesidad, pero que esto repercute en la calidad de vida de las personas. Cuando se aumenta el encaje bancario, se disminuye la oferta en sí, circulando menos el dinero. Vendiendo la deuda pública, se retira toda la oferta que está en el mercado y se cambia por títulos. Estos son más que todo para el Estado y entes externos de demanda internacional. Con respecto a la demanda, baja el dinero, haciendo que disminuya la inflación, las transacciones y aumenta el desempleo. Pero esto es una paradoja, ya que pues esto tiene unas controversias en el empleo e inflación, la gran disyuntiva de la economía, que muchos ya han tratado de resolver, pero que en el mediano plazo siempre hay una controversia en la que siempre sale un premio Nobel, en la que yo me remito como principal problemática la población, de cómo el placer hace, digamos, aumentar la población, disminuyendo los ingresos, ya que en un país en vía de desarrollo como lo es Colombia, no se tiene esa plena conciencia de apoyar lo nacional y ser más productivos con entes en la demanda de bienes para la exportación de los mismos. Esto hace, por ejemplo, en la política monetaria contractiva o restrictiva, también es apodada como contractiva, que cuando aumentan la oferta monetaria hace aumentar las tasas de interés, haciendo que los inversores se vayan, se ve más el dinero real y por ende, digamos, aquí en todo este lapso se va acabando cierta parte de la población, más que todo, por ejemplo, en el Caribe, por medio de saldos que no se ven, pero que en realidad sí hay dinero. Lo que pasa es que el dinero está corrupto y no se ve reflejado en la sociedad. Esta es una gran problemática, ya que pues se tiene disyuntiva entre la sociedad, los inversores externos e internos y la política fiscal en el mediano plazo. Bueno, esto cuando hay auge se da un PIB por encima del que potencialmente tienen, aumentan las inversiones en el modo capitalista, se reduce la paridad, pero hay una fuerte inflación. Se mejoraría la economía, pero hay una fuerte inflación, a lo que el Banco Central no está muy presente ni clarificado en tener una inflación demasiadamente alta, pero que para los empresarios es un gran beneficio, ya que, digamos, las inversiones ya sean potenciales y los intereses se ven máximos. Con respecto a los tipos de cambio, siendo 3, por medio de que sea en fluctuaciones de las monedas, esto es un estabilizador de crecimiento. Se da el fijo, que es el régimen de tipo de cambio, por medio del grado dependiente, que establece una movilidad en el capital. Hay unos canales crediticios y unos factores económicos. El rígido, que es un régimen monetario cambiario, que está más estable, con el fin de mantener el tipo de cambio, formar menos mercados negros, siendo esta una comercialización cambiaria. Bueno, esto es que no hay divisas sustitutas como el patrón oro, que lo había antes.
ya que hay mucha explotación de los mismos recursos y no se están viendo bien reflejados por la vida útil de los bienes. Esto es medido por un control de capital en base a licencias de importación y exportación, por patentes de importación y de exportación de los mismos. Por eso es que los mercados negros repercuten y afectan a la sociedad, a pesar de que hay mayor empleo, digamos, en cultivos ilícitos, mayor entrada de dinero. Para ciertas personas es una gran oportunidad, pero que hace que regímenes como la inflación aumenten los precios, disminuyan la calidad de vida y por ende el gobierno tome medidas de impuestos y la política monetaria se ponga restrictiva a modo de restricción y captación de dinero por medio de temáticas como los bonos. Bueno, la flexibilidad es otro régimen de la moneda que es cambiaria, pero es alternativa, como la compra y venta diaria de divisas por la autoridad monetaria, regida por el Banco de la República, y un factor que es muy flexible, que se ve mucho en los mercados, es el de establecer el margen cambiario. Bueno, este es uno que es poco sutil, pero que se tienen muchas economías, como el mantenido. Es un régimen monetario que es respaldado, como cuando se tiene una moneda local que es respaldada por la moneda extranjera, como el eventual dólar, que es un tipo de moneda que está pegando muy fuerte, pero que se está pegando de muchos países, haciendo que la calidad de vida disminuya en los otros países que no tienen presente el dólar. Además del flotante, que es un régimen flexible, pero que se tiene una divisa sustituta clara, presente, más o menos como se presentaría, puede ser como en Cuba, pero que este tipo de monedas pues no se ve tan presente en la actualidad. Todo esto es más o menos casi en una economía cerrada, que se tiene presente las expansiones a nivel mundial y con ciertas bases al conocimiento de una economía abierta. Con base a esta hay más relación con el comercio exterior, hay más freno de oferta para así frenar la inflación, poder estabilizarla y tener el margen del 3% regido aquí nacionalmente en Colombia, siendo el 3%. Hay aumentos en inversiones, aumentos en los tipos de interés, aumentos en importaciones. Como se está viendo actualmente, importamos gran cantidad de bienes extranjeros como celulares, automóviles, inclusive hasta mano de obra, que esto ya es una disyuntiva muy grande que tiene el Estado, que no quiere controlar por medio de la educación, ya que los empleos no se ven tan factibles para toda la gran capacidad por medio de la fuga de cerebros, ya que hay muy poco personal capacitado nacionalmente, además de predecir complejamente la cuantitatividad del dinero, en la que hay que tener presente las fórmulas de la demanda agregada, siendo esta igual al PIB, siendo esta igual a la producción siendo esta igual al consumo, las inversiones, los gastos y las exportaciones netas.
Bueno, estas son variables endógenas. Con base al mercado de bienes, siendo esta el Investing Saving, como IS, que lo ven en muchas universidades, tener presente que el C, siendo este el consumo, es igual al ingreso disponible menos las tasas de cambio real menos la tasa de interés menos el siendo esta una variable endógena elevado a la cero exponencialmente. Esto en el mercado de bienes. Con respecto al consumo, digamos, disponible, siendo esta una función dependiente de la función de la producción. Y aquí tener muy presente, ya con base a la inversión, que es el restante, que la inversión está en función de la tasa de interés y la renta, ya que hay muchos inversores en la demanda de inversión, además de que las exportaciones netas son muy regidas por las tasas de cambio que se presentan realmente. Las críticas que tiene, digamos, esta política monetaria es principalmente el keynesianismo, fundado por John Maynard Keynes, que criticó la eficacia monetaria en la liquidez, ya que hay recesión con interés bajo, demanda monetaria inelástica, la política expansiva no cambia el tipo de interés, hay inversiones sensibles, ya que estas dependen por expectativa, y necesidad del tipo de interés. La velocidad monetaria inestable, hay un supuesto estable, ceteris paribus, pero que no se ve presente la eficiencia. Aumenta en expansión, pero disminuye en recesión. Hay una asimetría que ofrece una efectividad en disminuir el gasto agregado. Los motivos son muy elocuentes a lo que transforman la política restrictiva y expansiva, presionando los tipos de interés en aumento, mayores préstamos, que esto es algo que se debe disminuir en la sociedad, aumento de oferta. También se debe tener presente esa concepción de no aumentar el dinero a modo de ofrecer mayor inflación, sino aumentar la oferta a modo de disminuir la inflación y aumentar la producción en bienes. Negar las inversiones empresariales ante expectativas negativas y una ración crediticia, tener estos créditos solo en caso de emergencia, y tener presente que no se debe usar para el consumo y pago tras pago. Además, disminuir la renta país, se debe tener una restricción y tener una moneda sustituta como el patrón oro, pero esto es una crítica, pues ya que no se tiene presente una moneda sustituta, y pues esto hace, digamos, tener expectativas de moralidad de un país que tiene poco solvencia creativa y de dinero. Además de que los desfases y retrasos, Milton Friedman discute estos por medio de discreción monetaria, siendo la primera desfase de reconocimiento, siendo este el tiempo por medida y necesidad de reconocimiento. Una desfase administrativa, tiempo por medida y necesidad en adoptar sus efectos.
Bueno, esto afecta mucho los precios del mercado, además de los tipos de interés en la política expansiva. Aquí podemos ver cómo los tipos de interés y la cantidad fluctuante de dinero y de bienes se ve reflejada que cuando hay una disminución en el interés aumenta el ahorro, pero que cuando hace aumentar el ahorro hace ver menos dinero que fluye en la economía, además de presiones en los precios por medio de la política restrictiva con base a los precios y la cantidad. Cuando digamos hay un punto de equilibrio en sí, pero que la demanda agregada disminuye, siendo esta la producción, por medio de esta contracción hace que los precios bajos y la cantidad disminuya, siendo, digamos que a mi punto de vista, llegar al punto verdadero en que se encuentra la economía, pero que hace disminuir todo este vacío restante, una ineficiencia, como lo veremos aquí en todo este triángulo, una ineficiencia de la sociedad que se estaría acabando. Para contextualizar todo este término de la política monetaria a la que muchos tienen expectativa de conocer, la inflación, como había mencionado, un aumento continuo de precios, está dada por aumento de la oferta monetaria y escasez de bienes. La deflación, una disminución de precios por disminución en la oferta monetaria y aumento de bienes. La escasez, que es un factor muy importante, siendo esta los recursos que son limitados con tendencia a disminuir. Un efecto crowding, que es en lo que muchos países conocen como el alza de impuestos o alza de intereses. Boom, bueno, hay boom en declive o en auge, pero en el que hablamos fue de crecimiento económico. Esta es principalmente en países en vía de desarrollo. Inflation targeting, como inflación objetivo. Saving growth, ahorros externos que tienen, digamos, las políticas económicas. Variables endógenas son las variables modificadas que están dadas dentro de los modelos. Investment, inversión, y saving, ahorro. Bueno amigos, espero les haya gustado y hayan entendido un poco de economía, de política, de cómo aumentar el dinero sin afectar la inflación, teniendo en cuenta la historia, los mecanismos y toda la metodología que tiene presente el Banco Central, que debe tener ayuda del Estado para tener una mayor fluctuación y menor debilidad en una política monetaria más eficiente, ayudando a la sociedad sin repercutir ni afectar a ningún ente ni ninguna política a la sociedad. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Les den me gusta, comenten, se suscriban, vean mis otros videos. Y bueno amigos, hasta la próxima. Espero lo tengan presente. Edúquense, estudien, lean por cultura. Y bueno amigos, hasta la próxima. Chao, chao.